Estoy muy contento de estar aquí. Conocí a algunos hermanos, como ha dicho nuestro hermano Fernando, de las conferencias en Madrid, pero la iglesia aquí no las conocía. Ni nunca había estado tampoco en Zaragoza, de manera que es la primera vez que estoy entre vosotros. Y espero que lo que el Señor ha hecho en mi vida y en la obra que el Señor ha puesto en mis manos, que ha sido de bendición, pues sirva también de bendición para vuestras vidas. Y para ello, qué mejor que leer la palabra para que ella nos informe, porque es ella la pauta que hemos de seguir, es ella la que nos tiene que alumbrar. Vamos a ver un pasaje conocidísimo de todos nosotros, que se encuentra en San Juan, capítulo 21 y versículo 1 en adelante. San Juan 21, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Que el Señor bendiga y añada su bendición a esta lectura. No hace falta pensar mucho qué vez era cuando Cristo vino a ellos. Era la tercera vez después de su resurrección que se había manifestado. Desde luego que nuestro Señor se manifiesta como Él quiere. Aquí se manifestó de esa manera. A las mujeres se manifestó de otra manera. Cuando Él vino a este mundo, Dios se manifestó a aquellos hombres que estaban guardando las vigilias de la noche de su ganado, aquellos pastores. Dios se manifiesta. Es verdad que tenemos la palabra de Dios en la cual Él se manifiesta, porque antes Dios nos hablaba por los profetas y ahora nos habla por su Hijo, que está en la palabra. Pero con todo y con ello, a Dios no le tenemos cogido del cuello para que se manifieste como Él quiera. Lo interesante y lo importante es que se manifieste en nosotros. Pero para manifestarse en nosotros,
debemos reunir algunas condiciones mínimas. Y no voy a hablar en esta tarde de estas condiciones mínimas, sino sujetarme un poco al pasaje. Y dice aquí que Pedro, este hombre de ímpetu, este hombre que hacía lo que pensaba, dijo: voy a pescar. No tiene mucha importancia esta palabra a simple vista, pero hay que ver lo que arrastra a ella. Voy a pescar. Y ellos, los demás, dijeron: y nosotros vamos contigo. Él dijo: voy, y los demás dijeron: vamos. Él ejercía cierta influencia sobre los demás, porque era un hombre atrevido y no pensaba las cosas dos veces, y dijo: voy, y los demás le siguieron. ¿Has pensado, querido hermano y querida hermana, la influencia que tú, con tu testimonio, puedes hacer hacia un hermano y en tu misma iglesia? ¿Has pensado que tu influencia puedes ejercerla para bien o para mal? Y cuanto más líder seas, más influencia ejerces sobre los demás. Y si tú ejerces mucha influencia sobre los demás, si tú caes, contigo caerán otros. ¿Te das cuenta que tú dices voy y otros dicen vamos? Es muy importante, queridos hermanos, que nos demos cuenta de ello. Es verdad que nosotros a veces decimos más o menos como dijera Caín al Señor: ¿soy yo guarda de mi hermano? No podemos estar como un policía detrás de nuestros hermanos, ni debemos de estarlo. Pero sí yo debo estar de policía de mí mismo. ¿Qué es lo que yo hago en mi vida diaria, en mi vida secreta? ¿Qué es lo que yo hago de forma que después mi influencia sea para bien, para mis hermanos? Porque el apóstol Pablo decía: no comeré carne, ni beberé esta cosa ni la otra, por causa de mi hermano. Y nosotros a veces no tenemos en cuenta para nada a nuestros hermanos, ni a veces tampoco tenemos en cuenta para nada a las personas que nos visitan en nuestras iglesias, que vienen a buscar la paz, la salvación, y quizás no lo tenemos en cuenta para nada. Pero la influencia es algo que está cada día, y nosotros debíamos de preguntarnos: ¿qué influencia ejerzo yo sobre los demás? Voy a poner un ejemplo sencillo, bíblico, para que nos demos cuenta lo importante que es la influencia. Sabemos de Lot, que mientras marchó con su tío Abraham, Lot se enriqueció de dos maneras: material y espiritualmente. La influencia que le ejercía su tío hacia él le hizo enriquecerse de estas dos formas. Hay un dicho castellano que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿verdad? También hay otro dicho castellano que dice: dime con quién vas y te diré quién eres. Luego, la influencia es algo actual y que nosotros como creyentes hemos de vigilarnos a nosotros mismos, por nosotros y por el bien que podemos ejercer hacia los demás, o el mal que podemos ejercer hacia los demás. Sí, Lot, mientras marchó con su tío, todo marchó viento en popa. Pero cuando ya riñeron los pastores de uno y de otros, y el tío le dio a escoger lo que él quisiera, él escogió la llanura del Jordán. No solamente que no tuvo, y esto ocurre casi siempre en nuestras vidas, no tuvo la gratitud, ni tuvo la honestidad, ni la ética de decir a su tío: no, tío, tú escoge, tú eres mayor que yo, te debo un respeto,
y te debo la riqueza que tengo, tú escoge. No, a pesar de todo eso, él escogió las llanuras del Jordán pensando que aunque no llueva, aquí hay riego y mis ganados engordarán. Y este hombre se marchó, y dice la Biblia que poniendo sus tiendas más cerca de Sodoma y Gomorra, hasta que habitó en Sodoma y Gomorra, y olvidó la tienda de peregrino y olvidó el altar de creyente. Cosas muy normales en nuestra vida de creyente. Muchos de nosotros olvidamos que somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué va? Nos atrincheramos muy bien en esta tierra, con chalet, buenos coches, buenas fincas. Parece como si siempre fuéramos a vivir aquí. Nos atrincheramos bien. Y sin embargo pensamos poco de que somos extranjeros. Y después, como norma natural, olvidamos el altar. Así le pasó a Lot. Se acercó para enriquecerse y todos conocemos cómo terminó Lot. Pobre, porque todo lo perdió en Sodoma y Gomorra. Allí ardió todo. Y después llevó consigo a su mujer y a su hija. La mujer, como tenía puesto su corazón allí, volvió la cabeza y allí quedó. Y sus hijas, pobres hijas, podridas hijas, se llevó. Fue buscando la riqueza y perdió la riqueza material y espiritual. Porque él no andaba con su tío. Y su tío, solamente dejarlo Lot, le dijo: Dios, mira las estrellas, cuéntalas si puedes. Señor, no puedo. Pues así será tu descendencia. Sí, podemos influir bien o para mal. Ahora, bien, nosotros hemos de ser un poco cautelosos y preguntarnos a nosotros mismos: ¿yo soy una persona de carácter o soy más bien pusilánime? Me dejo arrastrar y llevar por cualquiera. Entonces, una vez que nosotros mismos nos hacemos un análisis de nosotros mismos, si soy una persona de carácter, debo de llevar mucho cuidado cómo ando, dónde voy, a dónde vengo. Porque conmigo arrastro a otros. Y aunque crea que nadie me ve, todo el mundo me mira porque tengo madera de líder. Tengo carácter y yo arrastro. Voy a pescar, vamos contigo. Ahora bien, soy persona que enseguida me dicen algo, me aconsejan, me voy con aquel y soy del último que llega. Si soy de esta persona que no tengo carácter y si lo tengo no lo saco, entonces me arrimaré a buen árbol para que me cobije buena sombra. Yo tendré que entonces seleccionar al hermano y a la hermana que mayor y mejor influencia ejerza sobre mí, y no me iré con cualquiera, porque si me voy con aquel que me puede arrastrar al vino o a la discoteca o a un lugar donde no deba estar, como soy flojo de carácter me llevará, pues yo no me iré con él. Me cobijaré bajo la influencia de los hermanos y de las hermanas que me hagan bien a mi vida espiritual. Soy fuerte de carácter, entonces al contrario, llevando cuidado con lo que hago. Es fácil, ¿verdad? Pues algo que hemos de hacer nosotros, queridos hermanos. La influencia es algo, queridos hermanos, que queramos o no queramos, ahí está. ¿Qué le pasaba a Pedro? Pedro dijo al Señor: Señor, no te negaré. Aunque todo esto te nieguen, yo moriré por ti. Estaré dispuesto a morir por ti. Y el Señor dijo: bueno, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. No, mi vida daré por ti. Y sí, Pedro estuvo dispuesto a dar su vida. En el monte de Getsemaní, allí, cogió su espada para defender al maestro. Y a punto estuvo de matar a uno, que tuvo que ladearse un poco y se llevó la oreja. Pero este Pedro, momentos después, le niega. Una mujer, para un judío eso era tremendo.
Las mujeres eran ceros a la izquierda. No contaban 4.000 hombres sin contar mujeres ni niños, dice el evangelista. No, las mujeres no contaban para nada. Y una mujer, una sirvienta, le hizo negar a Jesús y decir barbaridades, palabras sueces, blasfemias, para que vieran que su hablar era semejante a lo del mundo. Porque la influencia del Getsemaní no era la influencia de aquel patio, no era igual. Quiero decir, queridos hermanos, con esto, que no solamente las personas ejercemos influencia sobre los demás, o los demás la ejercen sobre nosotros, sino que los lugares y las cosas también ejercen influencia sobre nosotros. Ya decía el Señor, donde estuviera tu tesoro, allí está tu corazón. De manera que si mi tesoro está en la discoteca, yo estoy aquí, pero estoy pensando en la discoteca. Y si está en otra cosa, allí está mi corazón. Y las cosas y los lugares ejercen también su influencia. Sí, queridos hermanos, no podemos alardear de ser tan valientes, pues yo voy al cine y no me hace daño. Y aunque vea una película pornográfica, a mí, nada. Yo voy a los bares y voy a discotecas y voy donde se me presente y yo, nada. Nada. Yo no creo que nada. Yo creo que influye mucho. En esta ocasión, un maestro de escuela quiso llevar a sus alumnos a ver una mina de carbón. Habían estudiado el tema y quiso llevarlos para que lo vieran y estudiarlo allí a lo vivo. Y entre los alumnos había una muchacha que siempre coqueteaba con otro muchacho. Quería ganarlo para ella, pero el muchacho ni se daba cuenta. Siempre la muchacha, oye, los apuntes que me se han olvidado me los quieres dejar. Los dejaba, pero el muchacho nada, ajeno. Por más que le visitaba y le hacía preguntas y siempre estaba debajo de él, el muchacho no se enteraba. Y entonces un día, cuando van a la mina, ella pensó el ardid que iba a emplear para poder enganchar a este muchacho. El profesor había dicho, vamos a la mina de carbón, así que lleven ustedes una ropa adecuada para la mina, oscura, porque vamos a entrar a una mina de carbón. La muchacha se puso un vestido resplandeciente, blanco, como una novia, porque ella pensó, ahora es cuando este se fija en mí. Iba en el coche, pero todas iban bien, bonitas. Pero cuando llegaron a la mina, entonces los caballeros a un lado, las señoritas a otro, a desnudarse, pero ella no se desnudó, ella con su traje bien blanco. La muchacha decía, pero muchacha, pues venga, ponte otra ropa porque vamos a ella nada. Ella coqueteando con su amiga, total, que salen todas oscuras y ella bien blanca. Ahora llamaré la atención. Se montan en el montacargas, todos allí agrupados, y el minero que estaba allí encargado, la mira, se queda un poco diciendo, debe estar mal. Pero ella sigue coqueteando para llamar la atención de la persona que quiere y le dice al minero, ¿es que es malo que yo vaya así de blanca a la mina? El minero dice, señorita, no es malo, pero lo que dudo es que usted salga blanca de la mina. ¿Es que es malo que yo haga esto, que yo haga lo otro? Dudamos que salgáis exactamente como entré. No nos hagamos tan valientes. Las cosas ejercen influencia en nuestra alma. Los lugares ejercen influencia en nuestra alma. Y las personas ejercen también influencia en nuestra alma. Aquí no nos pondríamos en bikini, creo que no nos pondríamos en bikini. Porque el lugar es un lugar como otro, unas paredes como otras, pero venimos a la palabra de Dios. Y entonces nos comportamos de otra manera. Pedro estaba
pescando con la mínima ropa, porque se calan hasta los huesos. Y al oír que era el Señor, se ciñó la ropa para tirarse al mar, que con menos ropa se nada mejor. No, pero iba a estar con su Señor y era un respeto. Se ciñó la ropa y fue hacia su Señor. Sí, queridos hermanos, las cosas ejercen influencia sobre nosotros. Ahora debemos de preguntarnos, ¿influyo yo o me influyen a mí? Si yo influyo, deberé llevar cuidado cómo ando, no sea que sea tropiezo. Y si influyen sobre mí, yo seleccionaré a las personas que yo me tenga que estar con ellas, a fin de que ellas me favorezcan en mi vida de testimonio. Así que, queridos hermanos, esto es muy importante. Yo recuerdo cuando Salomón hizo aquel maravilloso templo y todo estuvo preparado, y aquel lugar tan maravilloso venía a ser como un cascarón vacío, porque el arca de Jehová no estaba allí. Pero cuando trasladaron el arca de Jehová del tabernáculo allí, a aquel maravilloso templo, dice que la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa. Tanto que había una nube que no veía nada, porque el arca había sido puesta en su lugar y la gloria del Señor llenó la casa. Mientras nosotros no pongamos al Señor en el lugar que le pertenece en nuestro corazón, la gloria de Él no se manifestará en nuestras vidas. Sí, se manifiesta como quiere, pero una de sus condiciones es que Él esté en el lugar que debe estar. Mientras no esté en el lugar que debe estar, este cuerpo es un cascarón vacío. Y necesitamos, queridos hermanos, que Él llene nuestro lugar. ¿Que influimos o influye? Pues tenemos que seleccionar una cosa o la otra. Vamos a pescar, voy a pescar, vamos contigo. Y según la palabra de Dios, dice que fueron todos, y no pescaron nada. Qué triste, ¿verdad? Hombres de profesión pescadores y no pescan nada porque se fueron ellos. Me voy yo. Nos vamos nosotros. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros hacemos cosas sin el Señor? Vamos a comprar un negocio, o poner un negocio, o hacer una compra de importancia, o nos metemos en el noviaje, o con amigos, todo con el propósito de pescar un buen dinero, una buena compra, o pescar un buen novio o una buena novia, o unos buenos amigos, pero sin el Señor. Sí, vamos a pescar, pero sin el Señor. Inclusive cogemos la cartera y vamos a repartir tratados sin el Señor. Es una buena cosa, pero sin el Señor. Un cascarón vacío que no hay nada. ¿Cuándo aprenderemos, queridos hermanos? ¿Cuándo aprenderemos que sin Él nada podemos hacer? Y que yo sepa, nada es nada. Pero nosotros solemos hacer muchas cosas sin contar para nada con el Señor. Marginamos al Señor en nuestras vidas, de nuestros negocios, de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de nuestros noviajes. Todo esto lo marginamos a Dios, nos creemos que somos suficientes. Pero, queridos hermanos, es tremendo. Yo recuerdo cuando tenía unos 18 años o 17, en lo que era nuestra antigua capilla, nos reuníamos todos los días los jóvenes, aunque no había culto, era una casa donde nos reuníamos. La dueña de la casa era una mujer
que nos aguantaba muy bien y nos encontramos todos como en casa. Y me creo que estamos hablando de novios y de novias, y por lo que has visto, yo no me acuerdo de mucho de la conversación, solamente sé que aquella dueña de la casa donde celebramos los cultos se dirigió a mí, y por lo visto era quien llevaba la voz cantante, era yo, y el que más torpeza decía era yo, porque se metió conmigo. Entonces esta mujer, que ya está con el Señor, muy solemnemente me dijo: pero Paco, tú has pedido la mujer de tu vida al Señor, la que ha de ser tu novia y la que ha de ser tu mujer. Y yo me sonreí un poco irónicamente, diciendo: pero señor Ángeles, pedirle la novia al Señor, como diciendo, es que yo no soy suficiente para ver la que me gusta. Y me sonrojaba, me parecía que era vergonzoso, a mí me daba vergüenza pedirle una novia al Señor. Pero ella muy solemne me decía, y muy seria: es lo más grande de tu vida. Piensa que la que elijas será para siempre tu mujer. Y es la inversión más grande de tu vida. Y muy seria me lo decía. De tal manera que cuando yo marché a casa, fui pensando en aquello, y decía: ¿qué razón tiene esta mujer? Y yo nunca lo he hecho. Yo no me acosté esa noche sin pedirle, y así hasta que tuve novia, y hasta que me casé, la mujer de mi vida. Porque es que nada podemos hacer sin su permiso. Pero yo voy a pescar, a ver si me salen bien las cosas, y arrastramos con nosotros otros. ¿Sabes por qué? Porque mal de muchos, consuelo de tontos. Yo lo hago mal, pero como arrastro conmigo, pues así ya no me ven tanto. Pero, queridos hermanos, somos responsables nosotros de nuestros actos y delante de Dios. Por ello, el Señor pregunta: ¿tenéis algo de comer? Y dijeron: no, naturalmente. ¿Cómo iban a tener algo de comer si ellos se fueron a pescar sin contar con el Señor? ¿Cuántas veces se nos viene una persona a preguntarnos de nuestra fe, a indagar sobre nuestra salvación, a que le digamos algo del Señor, y nosotros rutinariamente le decimos cosas, pero el resultado es nada, porque nosotros mismos estamos vacíos? ¿O es que creemos que un creyente, porque es creyente, ya está todo hecho? ¿O es que pensamos que solamente por venir al culto, cumplir, ya está todo hecho? El creyente, cuando nace de nuevo, nació de nuevo ese día, pero no ha terminado mientras no esté en los cielos con el Señor. Su vida debe ser una carrera ascendente. Pablo decía: este gran trabajador y gran misionero, yo miro hacia adelante, no hacia atrás. Y mira que tenía cosas que ver y contar y de agradecer al Señor. ¿Cuánta alma salvó este hombre? Por la gracia del Señor. Sin embargo, él miraba hacia adelante y nosotros nos conformamos con mirar hacia atrás. No es buena la carrera que llevamos. Por eso, cuando perdemos nuestra comunión con el Señor, nuestro contacto con la palabra de Dios, entonces nos preguntan, sí, decimos, Dios dice, pero tan vacíos lo decimos, que no comunicamos con la persona que hablamos. No le decimos nada por completo. Por eso necesitamos, queridos hermanos, acudir al trono de la gracia. Por eso el Señor les recuerda la primera lección: echad la red a la derecha y hallaréis. Eso dijo el Señor: echad la red a la derecha y hallaréis, porque no había nada. Y hallaron 153 peces grandes, tan grandes que no podían con ellos. ¿He dicho la primera lección? Sí, la primera lección. Echad la red a la derecha y hallaréis, porque no había nada. Y hallaron 153 peces grandes, tan grandes que no podían con ellos. ¿He dicho la primera lección? Sí, la primera lección. Pedro un día está en la orilla de la mar, juntamente con otro hermano suyo,
y obreros. Están remendando redes. Han pasado toda la noche pescando y no han pescado nada. Jesús viene, rodeado de mucha multitud. Llega a la playa, le pide a Pedro el favor de dejarle montar en su barquilla y que la tire un poco para que le sirva el agua del linde y la arena sea la capilla y la barca sea el púlpito. Jesús predica, termina de predicar. Pedro, podemos imaginarnos, está con la boca abierta oyendo al Señor. Y el Señor, que no es deudor de nadie, quiere pagar el favor. Y le dice, boga mar adentro. Señor, ahora de día, ¿qué quieres que hagamos de día? Tiene que ser de noche, hombre, de noche cuando se pesca con las antorchas y en el pescado y lo cogemos y no hemos hecho nada. Ahora de día, a pleno día, boga mar adentro. Bueno, Señor, en tu palabra echaré la red, ya te convencerás. Qué poco sabía él que en tu palabra echaré la red. Qué poco sabemos apreciar nosotros la palabra de Dios. Nos llenamos de pensamientos muy bonitos, hablamos, pero no es la palabra de Dios. Y lo único que convence, lo único que llega al corazón, tanto al creyente como al inconverso, es la palabra de Dios, nada más. Por eso es tan bueno memorizar versículos de la palabra de Dios, para cuando hablamos con una persona, digamos, el Señor dice, y que sea lo que dice. Porque esto tiene vida. Lo demás no tiene vida, pero la palabra de Dios es vida. Y cuando la pronunciamos, llega al corazón. Y él dijo, en tu palabra echaré la red. Menuda red. Se llenó de tal manera que tuvieron que llenar 2 barcos. Nunca jamás en los anales de su historia habían oído semejante cosa. Y Pedro se arrodilla, cae a los pies del Señor y dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y el Señor le dijo, desde hoy en adelante, tú serás pescador de hombres. Han pasado 3 años, más o menos. Mozos, ¿tenía algo de comer? No. Echad la red a la derecha y hallaréis. Echan la red y hallan. Porque sin Cristo nada pueden hacer. Entonces Juan conoce que es el Maestro. Ahora se dan cuenta que es el Señor. ¿Qué quiere decirnos esto? Que la primera lección vuelve a repetirla al Señor. ¿Cómo fuimos nosotros al Señor, queridos hermanos? Cada uno de nosotros que piense en el día que fue al Señor. ¿Qué hizo? Señor, perdona mis pecados. Sálvame, Señor, porque estoy hundido en la miseria de mis pecados. Y el Señor, por su gracia, nos salvó. Y esto muchas veces lo olvidamos. Que aunque creyentes, somos pecadores. Pecadores salvados por la gracia de Dios, pero al fin y al cabo pecadores, que necesitamos acudir al trono de la gracia cada día a pedirle perdón. Pero es una lección que el Señor le vuelve a repetir para que no se nos olvide. Y nosotros, queridos hermanos, no nos olvidemos que somos pecadores. Porque cuando nos olvidamos de estas cosas, se amontonan los pecados y vienen las raíces de amargura que estorban e impiden la bendición del Señor. Estorban en nuestra vida y también en la iglesia y la bendición de esta pared. Pues esta es la causa. Olvidamos que la sangre del Hijo de Dios nos limpia y nos sigue limpiando de todo pecado. Y aquí encontramos que el Señor les pide el pescado. De lo que han pescado les pide que traigan. Y el Señor tiene allí un pez y pan. Y le había dicho, modo, tenía algo de comer. Y dicen, no, echar la red, hallan. Y ahora les pide de lo que ellos han pescado. Queridos hermanos, ¿qué necesita el Señor de nosotros? Nada. ¿Qué le daremos a Él que Él no tenga? Lo tiene todo. Sin embargo, nos dice, ¿tenéis algo de comer?
no tanto como iglesia, como individuo, como creyente, ¿tienes algo que dar de comer a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio? ¿Tienes algo? ¿No? Echa la red. Vuelve otra vez a tu primera lección. Pídele el perdón al Señor de tus pecados. Vuelve en paz con Él. Y entonces te dará multitud de peces. Y de eso que Él te da, te pide. Cuánta abundancia nos da el Señor. No solamente dinero, sino dones, tiempo, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, de tantas cosas que Él nos da, ahora nos pide un poco. Un poco. Quiere tu colaboración de aquello que Él te ha dado ya. No necesita nada. Tiene pan, tiene pez allí. Lo tiene. Para Él es suficiente. Sin embargo, te pide de lo que Él ya te ha dado. Pero generalmente, queridos hermanos, somos tacaños para el Señor. Y no solamente en el dinero, sino en todo. Le regateamos al Señor todo. Somos como los niños. Queremos ser el centro nosotros de todo. Recuerdo que mi David, el más pequeño, ya tiene 15 años, pero cuando era más pequeño, y vivíamos en la capilla, las hermanas de cierta edad venían siempre con sus caramelos y le daban a mi David un caramelo. Los niños ya saben, si le das un caramelo, cada vez que te vean, alargan la mano para que le des un caramelo. Y estas hermanas ancianitas, cuando venían a la capilla, pues le pedía el caramelo. Y ella le daba el caramelo. Pero un día se le ocurrió a esta señora decirle, cuando estaba mordiendo el caramelo, David, dame. Y él era pequeño, unos 2 o 3 años, y dice, no quiero. Muchacho, dame, no No tenía la suficiente lucidez e inteligencia, mi niño, para pensar que esta señora siempre le daba caramelos. Y ahora, para probarle, le pide un pedacito. No. Esto hacemos con el Señor. Toma salud. Toma trabajo. Tiempo. Y decimos, Señor, no quiero. Es que no tengo tiempo. Es que no puedo. Es que no quiero. Él nos lo da todo. Y de todo nos pide un poquito. Y somos tan tontos como un niño. Decimos, no quiero, no puedo. Sí, hermanos, es verdad que somos salvos. Que somos salvos por la gracia de Dios. Pero no olvidemos nunca que somos pecadores. Y que el polvo del camino diario de esta vida se nos pega en los pies. Y necesitamos lavarnos, no todo el cuerpo, porque somos limpios, desde el día que creímos en el Señor, pero sí los pies. Y esto no hemos de olvidarlo, porque cuando lo olvidamos, nuestra vida, sin querer, se nos pierde el gozo, no sabemos qué nos pasa, y se nos pierde las ganas de oír la palabra de Dios, y se nos pierde todo. Porque el polvo del camino se acumula tanto, que llega el momento que echamos olor, mala olor, como creyentes. No nos vamos a perder por la gracia de Dios, porque mi Padre que nos dio mayor que todo es, y nadie la arrebata de mi mano. Pero, queridos hermanos, el Señor quiere que trabajemos para Él y que le demos de lo que Él nos ha dado, le demos un poco. Dice un dicho, también en castellano, no sé si por aquí se dice, que el diablo es tan malo que cuando no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Cuando no miramos que hay almas en nuestro alrededor que necesitan un buen testimonio, que necesitan darle un tratado, una palabra. No nos entretenemos en ellos y entonces nos entretenemos con nosotros. Esto pasa en mi casa. Tengo 4 hijos y cuando no tienen deberes que hacer del colegio o de la casa, se están peleando entre ellos. Pero cuando están ocupados, entonces se olvidan. Y cuando nosotros estamos ocupados en las cosas del Señor, nos olvidamos de la paja del vecino.
Pero cuando no, la paja nos parece una viga. Queridos hermanos, es importante que vengamos a los pies del Señor. Y que Él que nos pide, Él que nos dice, dame, que le demos, de aquello que tanto nos da. Traed de los peces que acabáis de pescar, dijo el Señor. Quieren nuestra colaboración con estas condiciones. Puede hacerlo Él solo, pero quiere nuestra colaboración. ¿Sabéis vosotros que el Señor de 5 panes alimentó a miles de personas? Él puede hacer de nuestro don pequeño que tengamos, ponerlo en las manos de Él y puede multiplicarlo. Sigue siendo Dios. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sigue siendo Dios. Él puede aumentarlo. Él puede hacer de nosotros como un Gedeón que temblaba con 30 y tantos mil que tenía y se le quedó en 300. Temblaba, pero con esos 300 ganó la guerra, porque Dios estaba con él. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, cuando Él nos pida de lo que es suyo, no seamos tacaños, seamos generosos con Él y le demos. Y Él dijo, venid, comed. Qué precioso, venid, comed. Si nosotros colaboramos con el Señor, si nosotros pedimos el permiso al Señor de lo que vamos a hacer, entonces se hará una realidad, que tendremos fuerzas, salud, dinero, quizá los negocios marchen bien y nuestra vida marche mejor porque con Él contamos, no sin Él, con Él contamos. Y es muy importante que contemos con Él. Y queridos hermanos, quiero terminar que si nosotros hacemos estas cosas, seguimos al Señor y nuestra influencia sigue siendo buena para los demás, no diremos, ¿tú quién eres? No preguntaremos, ¿tú quién eres? Porque sabremos que Él es el Señor. Sabemos que Él anda en nuestra vida, Él está en nuestra vida. Él puede hacer la obra solo, pero quiere tu colaboración y quiere la mía. ¿La haremos? ¿Estaremos dispuestos? Ojalá que el Señor nos ayude a que, como hijos suyos, no perdamos esta visión y que somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Somos responsables y de manera que